Hoy nos metemos de lleno en una conexión sorprendente. Relojería de precisión y radiación extrema. Tenemos como base un artículo de Tiempo y Estilo, que, cuenta historias alucinantes de relojes en pruebas nucleares, espionaje, desastres. Hola, sí, la verdad es que es un cruce fascinante entre microingeniería e historia pura y dura. Vamos a ver cómo esa necesidad, ¿no?, de medir el tiempo en sitios, en sitios letales, impulsó innovaciones. Queremos entender qué hace falta para que un reloj aguante donde nosotros no aguantaríamos. Exacto, es un recorrido que nos lleva desde los primeros ensayos atómicos hasta emergencias muy recientes, un desafío tecnológico total. Pues empecemos por el principio. Alamogordo, 1945, la prueba Trinity. El artículo menciona a Richard Feynman, allí mismo, con su reloj Elgin A11, y parece que el pulso electromagnético pues paró muchos relojes. Sí, el PEM fue un efecto inesperado para muchos equipos. Pero, ojo, no todos cayeron. Había un Hamilton GCT, de aviador. Estaba protegido con plomo. Ajá. ¿Y sobrevivió? Bueno, con un pequeño retraso. 37 segundos. Eso es. Y lo llaman la primera dosis reloj registrada. ¿Y qué significa eso realmente? ¿Qué importancia tuvo? Pues mira, más allá de ser una curiosidad, ese retraso fue revelador. Demostró que los mecanismos de precisión eran vulnerables a los efectos nucleares. Y claro, obligó a pensar en cómo protegerlos. A partir de ahí vinieron desarrollos, prototipos con cajas más gordas, materiales como el mumetal. El mumetal, eso era para la radiación directamente. Bueno, el mumetal es sobre todo un escudo magnético. Los campos magnéticos sí pueden parar un reloj mecánico. No frena la radiación ionizante en sí, pero era parte de hacerlos más robustos en general en esos entornos tan complicados. Entiendo. Y esa necesidad de resistencia no era solo científica, ¿verdad? Saltamos a Moscú, año 63. Hay historias de agentes del KGB con cronógrafos Estrella 3017, Sí, metidos en instalaciones nucleares. Y atención, usaban el bisel giratorio para estimar su exposición, como un dosímetro casero. exactamente. Era una técnica, digamos, rudimentaria, pero vital para ellos. Giraban el bisel para marcar un límite de tiempo según la dosis que esperaban recibir. El texto dice que un cuarto de vuelta eran unos 3 Röntgen. 3 Ronken. ¿Y eso es mucho o poco? Es una medida de exposición. Superar esa marca, ese cuarto de vuelta, era la señal. Fuera de ahí, inmediatamente. Una solución ingeniosa, sí, pero imagínate el riesgo, precisión limitada y jugándose el tipo. Vaya tela. Y claro, la tecnología no se quedó quieta. La CIA también entró al juego. El artículo describe el Hamilton QDC de 1971, un reloj ya digital, Ajá, un salto importante. con dosímetro MOSFET incorporado, o sea, un sensor electrónico para medir la radiación acumulada y hasta capacidad para detonar cargas. Madre mía. Lo probaron hasta 10 kilograys. 10 kilogramos Gray. ¿Qué significa esa cifra en la práctica? Pues 10 kilograys es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, la dosis letal para una persona está sobre los 5 grays. No kilograys, grays. O sea, miles de veces más resistencia. Exacto. Miles. Indica que estaba pensado para operar en condiciones extremísimas, quizás cerca de materiales muy radioactivos o justo después de una detonación. Ya no era solo un reloj que aguanta, era una herramienta activa para misiones secretas. Impresionante. Y estos relojes también fueron cruciales en desastres, ¿no? Chernóbil, 1986. Los liquidadores dependían de relojes como el Poljot Signal con alarma mecánica. Sí, Se cuenta que ponían la alarma a 40 segundos para algunas tareas, marcando el tiempo máximo que podían estar ahí. es que esa alarma mecánica era literalmente un salvavidas. En esa época la electrónica era más sensible a los niveles tan altos de radiación que había allí. Una simple alarma mecánica, más robusta frente a ciertos efectos, marcaba la diferencia entre hacer el trabajo y recibir una dosis mortal. Era el ritmo de la supervivencia. Dictado por un mecanismo simple. ¡Qué fuerte! Y más cerca en el tiempo, Fukushima, 2011. El artículo narra la experiencia de un trabajador con un G-Shock, un DW5600. Ah, sí, el G-Shock. Su contador Geiger marcaba 1 milisievert por hora, que, es bastante alto, ¿eh? Como hacerse varias radiografías de pecho cada hora. Es un nivel considerable, sí. Y el reloj seguía funcionando, incluso sumergido en agua radioactiva. Lo usaban para cronometrar cuánto tiempo entraban y salían de las zonas peligrosas. El caso del G-Shock es muy interesante.
porque no es un reloj diseñado en laboratorio como antirradiación específicamente. Su resistencia viene de su diseño base. Es súper robusto, está encapsulado, no tiene piezas mecánicas complejas que se puedan fastidiar fácilmente. Claro. Y que aguantara en Fukushima lo convirtió casi en un icono de fiabilidad en emergencias nucleares. Demuestra que a veras la resistencia generalista funciona mejor de lo esperado. Hablando de tecnología específica, ¿qué llevan estos relojes diseñados para resistir? Mencionan cristales de zafiro dopado, lubricantes especiales, circuitos Rad-Hard. ¿Qué son exactamente? Son adaptaciones claves, sí. Ya hablamos del Mometal para los campos magnéticos. Los circuitos Rad-Hard o endurecidos contra la radiación vienen muchas veces de la tecnología espacial. Tienen diseños especiales, redundancias, arquitecturas que evitan que las partículas ionizantes provoquen fallos electrónicos, ya sean temporales o permanentes. Son imprescindibles para funcionar cerca de fuentes muy intensas y aguantar esos miles de grays de los que hablábamos. Y luego están los lubricantes, que no se degradan con la radiación, o los cristales especiales. Todo suma. Vale. Y cambiando un poco de tercio, pero relacionado con medir peligros globales, el artículo menciona de pasada el reloj del juicio final. Sí, el Doomsday Clock. Pero, ojo, es importante no confundirlo. Ajá. No es un reloj físico real, ni tiene que ver con la resistencia a la radiación de los mecanismos. Es un símbolo, una metáfora que crearon científicos allá por 1947 para indicar cómo de cerca creen ellos que estamos de una catástrofe global. Tienen en cuenta la amenaza nuclear, el cambio climático, otras cosas. Y ahora está a 90 segundos de la medianoche simbólica, ¿no? Eso dicen. Así que contrasta mucho el tiempo físico resistente de los relojes que hemos visto frente a este tiempo conceptual, esta advertencia para toda la humanidad. Entendido. Entonces, recapitulando un poco, desde desiertos donde se probaban bombas hasta reactores nucleares accidentados, pasando por misiones de espionaje, los relojes han sido herramientas clave. Y testigos silenciosos de toda la era nuclear, sin duda. Representan logros técnicos asombrosos, claro, pero también reflejan cómo respondemos, cómo nos adaptamos y cómo nos enfrentamos a los entornos más peligrosos que nosotros mismos hemos creado. Pura ingeniería bajo presión extrema. El artículo termina con una frase que, da que pensar. Hay relojes que miden horas y hay relojes que miden nuestra cordura. Sí, es una reflexión potente. Si llegamos a diseñar objetos para que funcionen donde nosotros moriríamos, ¿qué nos dice eso sobre nuestra relación con la tecnología, con el riesgo, con nuestros propios límites, en fin? Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Sobre las herramientas que creamos y los mundos que habitamos con ellas.